A grabar. Bueno, buenas tardes amigos, hermanos a todos. Hoy tenemos dentro de las actividades que organiza la rama CERES, de la cual para nosotros es un honor que nuestro hermano Isaac Jauli sea miembro desde hace ya algunos años. Bueno, hoy tenemos una actividad dada por Zoom, porque lo que intentamos desde la pandemia para acá es activar la rama, los trabajos presenciales, porque en definitiva esto es lo que realmente eh, potencia el trabajo teosófico y el trabajo interno que cada cual intenta hacer, ¿no? En ese pequeño grupo, en ese pequeño núcleo formado por miembros y simpatizantes de una rama o de una logia, dependiendo del país donde uno se encuentra, ¿no? Entonces, no estamos muy habituados a hacerlo por Zoom, pero bueno, en esta ocasión vamos a empezar con Isa esta conferencia y espero poder continuar, esperemos que podamos continuar en el tiempo con más conferencias y más trabajo a través del Zoom, porque otra forma de unir a miembros y simpatizantes dentro del ideal teosófico, dentro del trabajo de conocimiento de uno mismo y de transformación, evidentemente la plataforma Zoom que tanto se utiliza en diferentes grupos y diferentes secciones, ¿verdad? Así es que, bueno, dicho esto, de Isaac se puede decir poco, no es porque no se pueda decir nada, sino más bien todo lo contrario. Todos conocemos la labor, el trabajo incansable en todos los sentidos de Isaac, el apoyo continuo al trabajo teosófico y bueno, siempre es gratificante escuchar lo que Isaac puede aportar y que siempre aporta en sus comentarios, sus reflexiones y sus presentaciones en los trabajos, ¿no? Y para mí personalmente, desde el punto de vista personal, para mí siempre desde un inicio el trabajo que él siempre presentó desde la psicología de Jung, conectada con la teosofía, siempre fue un pilar fundamental a la hora de descubrir qué hay, como dice la conferencia de hoy, ¿no? ¿Qué hay tras la máscara personal? Entonces, bueno, os quedo con Isa Jauli y solamente eso. Isa. Gracias, gracias, José Luis, y a todos los hermanos de la rama Ceres de Cáceres por estar incluyéndome en su programa. Pues todos somos miembros, pero no siempre estamos en los programas que se llevan a cabo. Esta tarde, aquí en España, probablemente si hay algunos, como ya vi Ángela, y algunos miembros que no están en España, sino que están en América, vamos a tratar de abordar un tema que ya en algunas ocasiones hemos visto, probablemente lo vamos a recordar o probablemente vamos a ver algunos detalles nuevos. Como ya lo dijo José Luis, abordar este tema no solamente desde la visión de la psicología analítica, que sea la junguiana, sino de la teosófica. Y por eso nos puede dar una guía para nuestro trabajo personal y de desarrollo y de crecimiento. Es una versión personal, que quiere decir que no está sujeta a dictar cátedra de nada, sino simplemente compartir. Frase que siempre repetía Krishnamurti: compartir, compartir una serie de ideas que pudieran ayudarles a entender un poco más, o sea, entenderlo nosotros un poco más a nosotros mismos, que ese es uno de los pilares del desarrollo, ¿no? El autoconocimiento. Bien, después al final podríamos dejar un espacio de preguntas. No lo digo a la mitad porque no acabaríamos la conferencia, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así. Hay un fragmento tercero que Blavatsky tiene en su obra, que dice así, viene en La voz del silencio.
El manto de la oscuridad cubre las profundidades de la materia. Entre sus pliegues me abro paso con dificultad. Bajo la penetración de mi mirada, el velo se hace más espeso. Señor, se disipa agitando tu mano. Una sombra avanza raptando como una serpiente, no, reptando como una serpiente, perdón. Una serpiente enroscada que se despereza, crece, se dilata y desaparece en la oscuridad. Aquí está describiendo esa parte sombría, esa parte, vamos a decir, oscura, natural desde el enfoque de este universo, ¿no? De este universo dual, ¿no? Entre espíritu, materia, luz y oscuridad, que todos poseemos. Y el último párrafo confirma, ¿no? Es la sombra de ti mismo, ajena al sendero. Esta sombra nos llega a ayudar a ponernos en la puerta del sendero, pero después ya no tienen una función. Y si la tiene sería para tratar de sacarnos de ese sendero, de desubicarnos de ese sendero. Dice, repito el pasaje, es la sombra de ti mismo, ajena al sendero, en la oscuridad de tus pecados. No podemos negar que todos, absolutamente, tenemos ese aspecto. ¿Por qué? Porque hemos emanado desde el enfoque teosófico, hemos emanado de los tres logos. Y el segundo logos, espíritu y materia, nos convida a llevar esa naturaleza interior, ¿sí? ¿Y por qué también esa naturaleza interior está presente en los seres humanos en este plano material? ¿Qué confiere ese aspecto? Nos confiere, ¿qué? Debilidades, aspectos, conductas complicadas, confusas, caóticas, de lucha y agresividad. O sea, todo aquello que representa el otro aspecto de la luz, de armonía, de paz, de amor y de compasión, de verdad, de justicia. Si ustedes analizan como estudiantes que llevamos en nosotros la lucha, es como lo que dice el Bhagavad Gita, ¿no? Le dice Krishna a Arjuna, tienes que destruir a esos aspectos, a esos seres que representan esos otros aspectos que ya no pueden estar contigo en tu camino hacia a tu desarrollo, a tu iluminación. Todo estudiante, quizá al principio no tenemos muy claro que la lucha no va a ser en el exterior, va a ser en el interior. Pero poco a poco vamos viendo, por las experiencias que vamos teniendo, que el conflicto, las dudas, la inseguridad, la añoranza del mundo en que habíamos vivido, ahora parece que lo echamos más de menos, porque extrañamos esos momentos en que éramos indiferentes en nuestro espacio de confort, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros hereda un legado psicológico, estamos de acuerdo, tan real como la misma dotación biológica. El legado psicológico viene a la personalidad, a la estructura personal, que es una estructura temporal, usada por nuestros principios espirituales superiores para poder experimentar en el mundo. El clima psicológico de nuestro entorno familiar nos expone de continuo a los valores, el temperamento, los hábitos y la conducta de nuestros padres y familiares. No solamente la psicología de alguna manera nos indica la influencia tan grande que tiene ese clima que nos rodea, sino la misma enseñanza oculta nos habla de que hemos encarnado en esa familia por las mismas vibraciones kármicas que me atraen a ella. Kármicamente yo nací en la familia en la que tengo, sea o no sea para mí la ideal. Era la que yo merecía y me encuentro en ella. O sea, nuestros padres son las mejores opciones que he tenido para entrar y encarnar en este plano material. Por otro lado, ellos aportan el cuerpo físico
y el doble etérico que conocemos como Linga Sharira, ¿no? Esa es la aportación de los padres. Pero hay algo que también no podemos olvidar. Toda ese karma familiar, todas esas energías que vienen de las generaciones anteriores y que nuestros padres encarnan, también es una dotación que nos traspasa, tanto la positiva como la negativa. O sea, no es solamente mi karma individual el que voy a recibir, sino que todo ese bagaje de la familia, del entorno, del medio, que también tiene que ver con las relaciones kármicas. De este modo, nuestros padres nos transmiten en forma de pautas disfuncionales, de conducta, los problemas que ellos no han logrado resolver en su propia vida. Por supuesto, eso desde el punto de la vista de la estructura personal. Y además de aquello que está tras nosotros que hemos heredado, de aquellos elementos de la última encarnación, más otros que quedaban pendientes y que se suman a mi estructura. O sea, en realidad somos un compendio de tendencias, de energías que vibran tanto en la luz como en la oscuridad. Y eso, cuando uno entra y vive en los primeros años, no tiene uno ni idea de lo que está pasando dentro de nosotros. Tanto que es la tradición que oculta, que insiste, hombre, conócete a ti mismo. Eso lo decía en el templo de Delfos, la importante declaración. Si no nos conocemos, casi es un elemento obstaculizante en nuestro desarrollo porque no sabemos qué fuerzas subyacen en nosotros. De ahí la importancia y, por supuesto, la necesidad de indagar dentro de nosotros mismos quiénes somos. Aquí debemos agregar lo que ya el alma del sujeto trae a la encarnación y por la ley kármica, como lo acabo de decir. Se une a la familia que le es empática con esta carga de vidas pasadas. O sea, en otras palabras, tenemos la familia que merecemos. Que no me gusta cómo era mi padre, que no me gusta cómo nos trató mi madre, pues era lo mejor. La mejor familia, la mejor vibración de energías que me recibieron y que me permitieron entrar a este plano material. Podemos decir que nacemos en la familia que nos escoge nuestra alma, por supuesto. La alma es la moderadora del karma, se puede decir, y nos da la dotación que necesitamos en esta vida, la que podemos vivir y la que podemos experimentar sin desesperarnos. Bueno, puede haber momentos de desesperación, pero podremos soportarlo, tanto por la retribución, así como las lecciones a aprender en esta vida. Cada niño o niña emprende el necesario proceso de desarrollo desde de su ego en la atmósfera psicológica creada por sus padres, parientes, tutores y otras fuentes importantes de amor y aprobación. Ya las dos fuerzas se están moviendo, ¿no? De la luz y de la oscuridad dentro de nuestro desarrollo, ¿no? Hay temporadas en que prevalece más la luz o la bondad de los padres amorosos, pero también puede haber que de repente se rompe la familia y el padre se va y quedan los hijos y la madre en solitario y viene la parte oscura a cobrar, a vivir, a hacer que nos vivamos sus experiencias. El proceso de la creación del ego, de nuestro ego personal, también al mismo tiempo el proceso de la creación de la sombra y de la máscara. En esta imagen ustedes pueden ver a esta chica abriéndose la máscara. La máscara es la estructura personal con la que estamos, vamos a decir, hemos sido formados y que hemos heredado. Desde el enfoque de la tradición oculta, la máscara o la personalidad es una creación mental, es un mayaviru, ¿sí? Una ilusión temporal que dura, por supuesto, 80 o 90 años según la salud y el karma del individuo. No tiene una consistencia real. ¿Sí? Está formada por cientos de miles de seres. ¿Sí? Se conjuga no solamente las células, las moléculas, los átomos, y hasta la esencia llamada átomos de vida, ¿no? Que nos está conformando.
mismos que hemos heredado y están ahora en funciones para que yo experimente. Nos hemos preguntado por qué tenemos los seres humanos, sobre todo, yo creo que las excepciones son muy pocas. Todos en general tenemos fallos, defectos, tendencias hacia la oscuridad, hacia la luz. O sea, hay una cantidad inmensa de características pues, que nos alejan, según nosotros, no nos pueden decir mucho de ser hijos de la fuente o de hijos de Dios, como nos han dicho en las religiones. Si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo tantos defectos? Tantas tendencias, tantos deseos, a veces nada brillante sino oscuro. Y bueno, entonces no soy el mejor de los hijos. No, viene una serie de preguntas, pero uno de los elementos que nos deberíamos reflexionar y entender es por qué estamos en este plano material, sometidos a fuerzas de luz y de oscuridad dentro de nosotros, y ni en ninguno es igual, porque todos traemos una ley de retribución que cada quien trae su dotación, más la de nuestros padres. ¿Sí? Entonces, una pregunta básica es ¿por qué tenemos tantos fallos? ¿Por qué hay tantos defectos? Y por supuesto nadie tiene los mismos que yo tengo. Y si los tienen, o los tienen más intensificados o los tienen menos intensificados. ¿Por qué hemos sido creados con tantos defectos? Mis padres tenían muchos defectos, por supuesto. Pero mis padres solamente, recuerden, son responsables del cuerpo material, del cuerpo físico y del doble etérico o linga sharira. Entonces lo demás, ¿por qué? Porque lo traemos del pasado, por supuesto. Pero si uno reflexiona profundamente en la enseñanza oculta, uno se va a preguntar, de acuerdo a la enseñanza, nuestros padres originales, los pitris lunares, los padres lunares de donde venimos, de la cadena lunar, eran diferentes en grado de desarrollo y de madurez. No todos eran de la misma calidad. Las mónadas, o sea, las esencias divinas que están en nosotros, sobre todo el aspecto buddhi o el alma, tampoco tenían el mismo grado de madurez. Todos teníamos diferentes grados. Y de remate, cuando nos han formado las demás jerarquías en la tercera raza lemur, eran jerarquías, los manasaputras, los dadores de la mente, ¿no? Los anishvata también, del fuego de la mente, los kumara, venían de diferentes grados de desarrollo. Entonces, si toda esa cantidad de experiencias creativas se reúnen para plasmar esta estructura llamada ser humano y tienen tantos de diferentes grados de madurez que significaban pues fallos o no completar ciertas características, pues hemos heredado desde el origen todos esos fallos y defectos. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué? ¿Para qué? Para que podamos experimentar y evolucionar e ir superándolos cada uno. Eso es lo que hace que esta encarnación en el plano material sea la gran escuela de realización. Nadie va a decir que en una sola vida vamos a lograr, pero ir poco a poco superando esas debilidades. Este es uno de los ejemplos más antiguos de la sombra que el doctor Jung después acuñó como parte de sus teorías, ¿no? La referencia más antigua que se tiene de la estructura de la personalidad, la parte sombría, ustedes la ven en la puerta de la tumba. Es muy probable que él, hurgando, porque era un gran, vamos a decir, amante de la literatura, las tradiciones antiguas de los mitos, etcétera, haya ido ubicando estos aspectos. O sea, ese aspecto oscuro, esa sombra está en nosotros, en parte activada por nuestros padres, en parte desarrollada por las vidas anteriores que he ido heredando. No todo se disuelve cuando viene la muerte y desaparece. Acuérdense que tenemos los escándalos, las tendencias que han sobrevivido.
En la medida que el ego inferior va afirmándose en nuestra personalidad, en la conciencia del niño o la niña, va configurándose también una máscara, la persona. Si ustedes analizan el pequeño o la pequeña, cuando nacen no tienen una estructura. Es más, el niño y la niña no fijan ni siquiera la mirada en la madre, sino que están como perdidos, porque la conciencia de ellos está alrededor del cuerpo material. Y poco a poco, esa conciencia se va a ir ubicando en el cuerpo material. Cuando la enseñanza de la madre y el entorno le va ubicando a decir, cuando dice el niño, Jorge tiene hambre, y dice la madre, no, Jorge eres tú tienes hambre. Entonces, se empieza a, a ubicar esa conciencia, esa naciente y primitiva conciencia en el ser humano. Repito, configurándose también una máscara, la persona, el semblante que exhibimos ante el mundo, el rostro que refleja lo que creemos ser y lo que los demás creen que son. Es muy importante que nos demos cuenta de eso. Yo tengo una máscara, la llamada personalidad, es una apariencia, la usamos y la necesitamos para socializar, para obtener lo que necesito en esta sociedad. Un trabajo, una pareja, la diversión, todo. Pero esta máscara es un elemento incluido más artificial de lo que yo ya soy. Está compuesto de lo que yo quisiera ser, de lo que yo quisiera parecer ante los demás para obtener amor, cariño, beneficios, etc. Pero la realidad es que esta máscara cubre mi verdadera naturaleza. ¿Qué hay tras la máscara de la persona? Nunca se han preguntado. ¿Qué hay tras esta imagen súper desarrollada? Porque nosotros nos creemos más de lo que somos verdaderamente. Y hay momentos en que sale cosas que dices, bueno, ¿cómo fui capaz de decirle a esta persona estas palabras tan hirientes? ¿Por qué salió eso? ¿Por qué esa rabia para poder descargarla sobre esta persona? Entonces, el individuo se siente confuso y piensa que en algunas tribus y pueblos que fue poseído por una entidad. Pues no, en general son esas fuerzas que subyacen en el inconsciente tras la máscara de la personalidad y que tienen que ver con esa sombra que acabamos de ver. Así se le denominó, la parte sombría. Pero ustedes pueden poner la parte oscura de nuestra naturaleza para quitarle el sesgo psicológico. O sea, la persona es la entidad artificial, temporal, que sirve para exhibirse en el mundo, para obtener beneficios, para hacer cosas, para conseguir cosas que disfrutar. Y cuando viene ciertos momentos y la estructura no está muy formada, nos da inseguridad, nos da temor. Y ustedes nos han preguntado por qué nos tenemos inseguridad y temor. Porque la estructura es artificial, no es real. La esencia divina es lo que es verdadero en nosotros, ¿sí? Lo que llamamos la triada espiritual. Esa parte es lo que prevalece, incluso después de la muerte. Lo demás desaparece o por lo menos queda sometido a un desgaste al mínimo y no va a ser parte de nuestro proceso que sigue cuando vamos transformándonos en el más allá. La persona satisface las demandas de nuestro entorno, por supuesto, hasta donde puede, y de nuestra cultura, adaptando nuestro ego inferior ideal a las expectativas y valores del mundo en que vivimos. ¿Sí? Es una adaptación. Y por supuesto, nuestros padres empiezan por adaptarnos. Yo recuerdo siempre las palabras del doctor Jung que decía, nacemos originales y acabamos como copias. Porque el niño y la niña nacen originales, nacen auténticos, vamos a decirlo, más de lo que la máscara no se ha formado. Son auténticos, son espontáneos.
son amorosos, no tienen rencores. Estoy hablando en términos generales. Y poco a poco la educación, el entorno, la presión social, eh, nuestros padres básicamente, nos van como adaptando al sistema en que ellos fueron adaptados, porque según eso es lo ideal para ser felices. Y por supuesto, muchos de nosotros rechazamos eso a la larga, porque no nos ha hecho feliz, sino nos ha limitado, nos ha constreñido a una voluntad social que a la sociedad no le interesa que nosotros nos cuestionemos en forma auténtica. No le interesa que seamos libres de toda la cantidad de cosas que nos quieren inducir. No le interesa que yo ejerza mi libre albedrío. Quiere que yo me someta, que yo sea, que obedezca y que por supuesto consuma todo lo que me dan. No importa que no sea beneficioso para mí. Ese es el buen ciudadano. Paga sus impuestos, tiene un trabajo X, tiene cierta educación, ¿no? Educación que se ha querido que se le dé de esa forma. No se le quiere mover demasiado para que no piense demasiado. Tiene una familia que tiene. O sea, es el que cubre los requisitos demandados por esta sociedad. Es el ideal. Y como decía Eric Fromm en un libro, sí, pero hace tiempo que ese hombre o esa mujer que los vemos pasar por la calle cumpliendo con los requisitos, hace tiempo que se murieron internamente. Dejaron de ser los seres creativos, eh, desarrollados, espontáneos, cariñosos. ¿Por qué? Se fueron amoldando al sistema, a la forma que la representa la máscara de la personalidad, lamentablemente. Mientras que la sombra se convierte en una especie de cubo de basura que se encarga del trabajo sucio. ¿Sí? O sea, repito el pasaje. La persona satisface las demandas de nuestro entorno y de nuestra cultura, adaptando nuestro ego inferior ideal, ¿no? Lo que nos creemos ser. Y casi siempre nos creemos más de lo que realmente somos, a las expectativas y valores del mundo en que vivimos. Pero la otra contraparte del ego personal, la que le equilibra, está en la oscuridad de nuestro inconsciente, es la sombra que se convierte en una especie de cubo de basura que se encarga del trabajo sucio que hace la personalidad, pero que niega. No, 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 yo eso no lo. Los que me envidian son los demás, los malditos son los demás, los que me quieren dañar son los demás. Yo estoy bien, yo estoy. O sea, empiezo a proyectar hacia afuera lo que yo no quiero reconocer en mí mismo. En el interior de cada sujeto conviven diversas energías o vibraciones. Estas podrían subdividirse para su mejor comprensión en energías buenas y en energías malas. Estas energías se manifiestan en el plano mental como pensamientos puros e impuros, en el plano emocional como emociones puras e impuras, y en el plano físico como acciones armónicas o desarmónicas. No es anormal que tengamos esas energías. Yo diría que es necesario de acuerdo a la enseñanza oculta. Sin ellas no hay evolución. Imagínense que esas energías negativas de las que habla aquí el párrafo no existieran, o las hubiéramos destruido nosotros. ¿Qué le pasaría a las energías buenas? Desaparecerían, porque la luz y la oscuridad son las dos caras de la moneda. Las dos han emergido de la vida una. Y la vida una se desdobla y emergen las dos fuerzas. Y después viene la mente, Nahat. Eso es lo que nos da la conciencia, la autoconciencia. Y por supuesto, sin eso no hay evolución. Pero como esa parte superior espiritual requiere experimentar para que la estructura que usa, que es el ego personal, que es temporal, que tiene principio y que tiene fin, la parte superior no la tiene. Entonces nos utiliza para que experimentemos y para que ella despierte y sea autoconsciente cada vez.
Esa es la evolución a la que estamos sometidos. Despertar de esa inconsciencia a una conciencia plena, vasta y universal. Aquí tiene un párrafo el doctor Jung que quise incluir. Dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz. Perdone, repito. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Sí? Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. ¿Somos conscientes de nuestra oscuridad? Pregúntense. Del daño que podemos originar a otros y a nosotros mismos, por supuesto. ¿Somos conscientes o estamos constantemente tirando bolas hacia afuera y diciendo que son los demás los malos, que son mis padres que no me han querido? O sea, todo el mundo es culpable menos yo. Analicemos ese punto. Cuando yo procedo de esa manera, eso se denomina proyección. Proyecto hacia afuera la oscuridad, porque no la puedo aceptar que sea yo. Yo tengo una imagen impoluta, limpia, pura. Soy un ser puro. Cuidado con los seres puros que ustedes vean, porque tienen probablemente lo contrario de manera muy intensificada. O sea, y el párrafo que dice al fin, a la siguiente parte, Jung es muy importante. Dice, si, lo que no se hace consciente, o sea, si yo no me hago consciente de mi ira, de mi violencia, de mis deseos de venganza, de mis deseos que han degenerado, ¿no? He hecho cosas, he engañado, he lastimado, he abusado, he robado, he hecho de todo. Y insisto, no se trata de que aquí seamos seres santos, se trata de que seamos seres equilibrados y que tratemos de que esas dos fuerzas, por lo menos en un hombre que quiere ser mejor, estén equilibradas y no sea que la oscuridad esté realmente presionando a la parte de los principios que profesamos y que estamos cediendo porque queremos tener un beneficio que no nos corresponde, ¿no? O sea, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, se convierte en el destino. El destino nos pone otra vez a prueba. No pasaste esta experiencia, este obstáculo, te engañaste y conseguiste cosas que no merecías porque estabas engañando al otro. Bien, disfruta lo que puedas de eso, pero dentro de un tiempo te vuelvo a poner otra y ahora tú eres la víctima, para que aprendas. Y eso es parte de nuestro modus operandi, si quieren verlo así, de nuestra razón de ser en este plano material, en este mundo. No venimos solamente a admirar la belleza del planeta Tierra y de todo el cosmos que nos rodea. Venimos a aprender y por lo menos a liberarnos de las cargas de las que hemos generado nosotros y convertirnos en seres iluminados, de ser verdaderamente espiritual, lo que somos realmente, que es lo eterno, lo inconmensurable, que no tenemos ni idea a qué grado hay en desarrollo en nosotros. Este otro párrafo también de La voz del silencio, a mí me llama la atención para que ustedes lo puedan ver. Lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Trátalos como ellos pretenden tratarte a ti, porque si los toleras y arraigan y crecen, ten presente que estos pensamientos te subyugarán y te matarán. Subyugarán y nos matarán. Acabarán por dominarnos. Esa entidad oscura que antes era una energía natural, que se contrapone con la energía de la luz en nosotros, se vuelve una especie de ente autónomo dentro de nosotros, una especie de ser que está dentro de nosotros. Nosotros le dimos la identidad, nosotros lo creamos. Por eso pongo el ejemplo del doctor Hickel, ¿sí? Y del doctor Mr. Hyde. O sea, él crea ese ser monstruoso dentro de él.
Ten cuidado, discípulo, dice la señora Blavatsky en el pasaje. No permitas que ni siquiera la sombra de ellos se acerque a ti, porque crecerá, aumentará en magnitud y poder, y entonces esa criatura de las tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del negro y abominable monstruo. Cuando nos demos cuenta, nos ha poseído. También ese tema se trabaja en el tema de la sombra, en el enfoque del análisis, de la psicología analítica de Jung. No se trata de negar la oscuridad, no se trata de hacerlo a un lado y reprimirlo, se trata de decir, bueno, vamos a asumir que hay eso en mí. Muchos de nosotros tenemos dificultad a veces para entender que el mal no solamente está afuera, sino está también dentro de nosotros. Nos creemos, como algunas tradiciones hablan de que somos hijos de Dios y somos puros, impolutos, como lo dije hace rato. Pues vengo quizá a hacerles la contraparte como abogado del diablo. No es así. Dentro de nosotros están esas fuerzas. En algunos son muy fuertes, en otros son débiles. Lo importante es que seamos capaces de detectarlas, observarlas y no identificarnos con ellas. Por eso Ken Wilber, el famoso psicólogo de la cuarta fuerza, decía, te reconozco, reconoce a la sombra, reconozco que estoy envidioso, que que me gusta vengarme, acepto que soy recoroso y que me gusta vengarme, pero voy a trabajar para no identificarme con eso. Una parte acepta y la otra parte dice, sí, no me voy a identificar para equilibrar. Es la naturaleza de la relación que hay entre el alma y la mente lo que hace posible que la mente, en su libertad, se corrompa y después eclipse al alma y se separe de ella. La mente corrupta y enferma es el principal factor del deterioro de nuestra naturaleza terrena. Por supuesto, la mente concreta, la mente de la personalidad. La mente superior está unida al alma y trata de muchas formas de que yo reaccione y me dé cuenta y corrija. ¿De dónde viene ese sentimiento de culpabilidad cuando hemos hecho una de las nuestras? De la estructura personal, no, a esa no le importan las consecuencias, ni le importa lo que le va a pasar, lo pase a la otra persona que ha lastimado o ha herido. En cambio, nuestra parte espiritual nos hace sentir culpables y eso es ya un elemento a analizar, a reflexionar. ¿Por qué me siento mal después de haber hecho esto, de haber mentido o calumniado a fulano? Y digo, pues sí lo estoy calumniando. ¿No? Puede ser que en un momento de ira me poseyera y lo calumnié. ¿Qué poder hacer? La sombra es la parte inferior de la personalidad. La suma de todas las disposiciones psíquicas y personales y colectivas que no son asumidas por la conciencia por su incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestra psique. Si yo tengo una personalidad, una máscara pura, limpia, santurrona, que los santurrones son los más peligrosos cuando se les viene la sombra porque les cobra y les cobra muy fuerte. Yo no digo que nos convertamos en anacoretas y santos, no, no, no. Tratamos de ser seres humanos equilibrados, seres humanos que estamos viviendo una experiencia increíble, evolución, la evolución para ser mejores seres humanos. Y si yo algo me compete en esta encarnación, en esta vida, es mi evolución. Los demás tienen su problema y sus propios procesos de retos que van a vivir, pero la que compete es mi evolución, mi desarrollo, mi crecimiento. Y dejemos de proyectar hacia afuera constantemente lo que pensamos que él debería ser. Yo leí hace unos días un pasaje que me ayudó a entender.
El mundo no debe ser como yo quiero. El mundo es como es y lo debo aceptar como es. Es el primer paso. Entonces, si ustedes lo derivan con ustedes, cuando yo empiezo a conocerme, yo veo lo que soy y debo aceptar lo que soy. Es el primer paso muy importante para ir ascendiendo y creciendo. De lo contrario, nos estamos engañando constantemente y proyectando hacia afuera, o sea, tirando bolas afuera y acusando a los demás de lo que yo creo que yo no soy, es el otro. Estos contenidos rechazados no desaparecen y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista del yo, que mina los esfuerzos. Por supuesto, cuando se vuelven autónomos, uh, es como si tuviéramos dentro de nosotros algo que en un momento dado nos domina y nos posee. Y uno dice, bueno, ¿por qué le dije lo que le dije a esta persona cuando estaba yo molesto? Me siento muy mal porque lo herí tremendamente. Esa parte ya empezó a tener fuerza porque no pudimos contener la palabra y quizá ni las acciones. Y es ahí donde tendríamos que poner nuestra atención. Dado que la sombra representa nuestros impulsos más primitivos, nuestra faceta instintiva animal, como sumatorio de todo nuestro pasado evolutivo, las dificultades vitales encontradas generalmente en hombres y mujeres pueden hacer de alguna forma, ¿no?, a una omisión. O sea, yo omito o suprimo a la sombra. Imposibilidad que degenera en una revuelta de aquello que pretende eliminar. No, no voy a poder reprimirla a la larga. Se va a ir a volver contra mí. O sea que ella se vuelve en contra del sujeto. Es el peligro. La sombra se mostraría simbólicamente a través de representaciones tales como serpientes, el dragón, los monstruos y demonios. Eso aparece mucho en las pesadillas. La pesadilla tiene que ver con la sombra. El sueño de pesadilla tiene que ver con la sombra. Entre otras muchas, y existiría tanto una sombra de carácter individual como una sombra colectiva. Por supuesto, nuestra familia tiene su sombra. Así como recibo el karma, también hay un karma familiar. Y eso hace que los retos que vivimos en una familia sean mayores. Cuando la sombra aparece por primera vez, nos parece tan repulsiva que ni siquiera imaginamos que tengamos que tratarla con respeto. Si yo me doy cuenta de que yo soy muy agresivo, ¿no? Joven fui muy agresivo, violento, entre los 10 a 13 años más o menos. Y 3 años agresivo y violento. No permitía que la gente me mirara detenidamente ni nada por el estilo. Y me violentaba con las personas que lo hacían. Yo estudiaba la secundaria. Este tema siempre me llamó la atención porque perdía yo el control. Pero poco a poco, además también a veces me pegaba el otro, no siempre yo ganaba, me empecé a reflexionar y en un momento dado dije, ¿a qué me lleva esto? ¿A qué me lleva sacar? Había una razón de que yo sacaba esta violencia, ¿no? Había un disparador que se había originado cuando era yo más pequeño. Pero de pronto dije, se acabó. No más esta conducta. Y no quiere decir que no me enojara, pero ya no pasaba la violencia. Aquí también en este párrafo dice, intentamos hacer tratos con ella. Sí, a veces se quiere hacer una especie de acuerdo, ¿no?, sin la más mínima intención de cumplirlos. Pero no podemos engañarla. Con el tiempo vuelve llamando a nuestra puerta nuevamente. No hay modo de evitar que ella llegue el momento de enfrentarse a las. Pero siempre nos sentiremos tentados a negar de antemano las necesidades de la sombra o a sucumbir a sus demandas sin ofrecer resistencia. Cuando no nos resistimos, la sombra tiene que ver también con el alcohol, las drogas, el abuso de todo eso. Prefiero no tomar una copa, sino abusar, ¿no? Todo aquello que
que nubla mi conciencia, todo aquello que hace que yo me escape de la realidad, tiene que ver con la sombra. Y por supuesto, las características que la sociedad determina como delitos, ¿no? Que son parte de un ajuste que se quiere hacer para que las personas que viven en una sociedad se limiten a que esa sombra no sea tan activa, si no nos destruiríamos entre todos. Por desgracia y sin un cambio de actitud, no hay posibilidad de reconciliarnos con ella. Más que arrojar a la sombra lejos de nosotros, es un ataque, en un ataque de rabia, tenemos que relacionarnos con ella, como lo he estado diciendo, voluntariamente, hasta que llegue un momento en que la veamos bajo una nueva. Si nosotros nos atrevemos a dar ese paso, nos atrevemos a reconocer, por lo menos gradualmente, nadie piensa carrera, gradualmente que la máscara pues es un medio, como los griegos decían, una máscara del teatro griego, ¿no? Que sonríe y otra que está triste. Pues sí, a veces me la tengo que poner contento, a veces me la tengo que poner triste, pero me doy cuenta que me la pongo, no es automático. Y vemos lo que hay atrás. Y nos damos cuenta de que nuestra felicidad depende mucho de que yo reconozca que esas fuerzas que se mueven dentro de mí no pueden ser reprimidas, deben ser reconocidas. Ellas claman su reconocimiento y claman cuando nos hacen y nos poseen temporalmente porque la estamos reprimiendo y negando. Si yo dejo de reprimir, y no me refiero a que yo me vuelva, como dice el pasaje, ¿no? Totalmente entregado a esa pasión, a ese abuso, a robar, a delinquir, sino al contrario, a observarlo y reconocer que esas fuerzas se mueven en mí y que hay tentaciones, pero que yo voy a dar el paso para ir superándolas. Entonces veremos como en esta imagen se ve que la sombra y la persona pueden hacer el baile, un baile que es el baile de la vida, un equilibrio entre ambas fuerzas. El trabajo con la sombra nos permite entrar dentro de nosotros mismos y verla. La autoconciencia lleva a la autorreflexión y al cambio psicológico. Ustedes no saben, lo importante es que ya siéntense que tengan verdaderamente deseos de verse. Hagan una lista de todos los fallos que ustedes se ven en ustedes. No se compren nada nuevo, sino los que ustedes hayan visto en sus reacciones, en momentos de tentación, en momentos en que alguien los agredió, ¿qué hicieron? Y anótenlos, así desapasionadamente. Y pueden hacerlo durante varios días para que no les presione y no se sientan incómodos, porque a veces nos caemos de ese nicho del que nos habíamos colocado de santos y bondadosas y nos damos cuenta que pues lo tenemos relativo. Sí hay esa bondad, sí hay esa luz en nosotros, pero también está la oscuridad. No podemos negarla. Somos hijos de la fuente y la fuente emana esas dos fuerzas. Ese es el reto de todo ser humano. Reconciliarnos con la sombra y para ello primero intentamos reconocerla. Ese es el recuerdo cargado de pasiones, anhelos, sentimientos, lo que crea nuestros diferentes humores. Como dirían los alquimistas, la cólera, la melancolía, etc. Todos son aflicciones del yo personal, el cuerpo de nuestra mente inferior y emociones que da origen a las complicaciones, desórdenes, a la mentira para poder evitar sufrir, a manipular para que no me afecte la persona, causa de todo tipo mal funcionamiento, dice Sri Ram. Solo cuando puedes amar totalmente tal cual es, tal cual, en el momento en que nos empecemos a amar tal cual somos, vamos a amar a la gente tal cual son y no la vamos a querer cambiar. Si nos piden un consejo, lo daremos buscando que la persona se dé cuenta, no que la castiguemos y la acusemos. Crece en ti la fuerza para cambiarlo todo. Repito, solo cuando puedes amar todo tal cual es, crece en ti la fuerza para cambiarlo todo. Aceptar tal cual es a la gente,
aceptarnos tal cual somos nosotros, con nuestra luz y nuestra oscuridad. Si no nos agrada lo oscuro, vamos a ir trabajando lentamente esa parte. Todo lo que rechazo lo alimento inconscientemente de energía y crece. Todo lo que digo, no, yo no soy, cuidado, cuidado. Probablemente alguien me lo señaló y yo no negué. Obsérvenlo, probablemente está ahí, pero ustedes no lo quieren aceptar porque la imagen pierde fuerza, influencia hacia los demás. El doctor Jung llamó proyección la definición como atribuir a otros los conflictos propios o ver en otros cosas que el sujeto es incapaz de ver en sí mismo. Y es ahí lo que viene del concepto del espejo. Toda la gente nos muestra la cara nuestra cuando la acusamos de algo. Nos está reflejando que esa acusación la tengo yo. Cuando ustedes van en la calle y pasa un amigo y esa persona, en lugar de saludarlos, los ignora. Y no porque quiera hacerles un daño, simplemente porque no se dio cuenta, iba con sus pensamientos. ¿Qué viene a continuación? ¿Indiferencia o incomodidad? Lo primero es de una persona muy equilibrada y madura. Lo segundo es de lo que todos nosotros tenemos. Nos incomoda porque no nos saludó, porque no nos reconoció, porque no nos valoró. Porque la estructura personal vive de que le valoren los demás y que me valore yo, porque no tiene una existencia real. Somos como en la Matrix, un programa que está relacionado con un puente que se llama, un puente que conecta la parte espiritual con nosotros, Antakarana. Por eso tenemos, entre comillas, cierta libre albedrío para llevar a cabo actos heroicos o para llevar a cabo pues actos malvados. Podemos hacer de los dos, pero tenemos esa libertad. Si no la hubiera, si ya lo espiritual estuviera conectado, no habría evolución porque seríamos santurrones desde la entrada. Es ese elemento de libre albedrío, entre comillas, que es muy poco o muy mucho, depende de cada uno, los que nos confiere la capacidad de crecer y de desarrollarnos, de reconocer nuestros fallos y de dar el paso para iluminar nuestra conciencia y unirnos a nuestra parte espiritual. Nuestro propio interés por cambiar los hábitos, las actitudes y la motivación, así como salir de la zona confortable, cuidado, que eso es lo que más nos limita, invitan al cerebro a una reorganización constante. Este proceso está presente siempre en las personas desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, si hay un interés en querer cambiar nuestros hábitos, hay un hábito de fumar, sé que no me va, pero bueno, es muy fuerte. Me he vuelto adicto, ¿no? Me fumo una cajetilla diaria, pero me doy cuenta, ya hay en mí algo que me dice, basta. Esa parte está en nosotros. Como parte importantísima del desarrollo interior, porque esa parte es la voluntad espiritual que me lleva a romper ese hábito. Las actitudes negativas, nos motiva a ser mejores seres humanos, a salir de la zona de confort que todos nos acomodamos y no queremos salir de ahí porque, qué esfuerzo hacer ciertas cosas. Hay la historia de un hombre, un hombre mayor que en alguna ocasión, estando en esta zona de Cáceres, Badajoz, habíamos ido a dar un curso a un geriátrico, a gente, a enfermeros y a enfermeras que atendían a gente mayor, sobre cómo ayudar a las personas a transitar hacia el más allá, hacia la muerte. Recuerdo que se habían introducido unas personas mayores en el curso que no eran invitados, pero bueno, nadie les dijo nada. Y uno de ellos dijo al final, no, yo tengo miedo, que hablábamos del miedo a la muerte y cómo ayudar a las personas. Dijo yo,
sí tengo miedo a que sufrir antes de morir. Bueno, era válido, ¿no? Como muchos ahora hay ciertas reglas, leyes que se están tratando de desarrollar para que pueda la persona morir sin dolor. El otro decía que, que no estaba muy seguro, pero que eh, tenía terror a morir. Y dice, y no es a la muerte. Toda mi vida he tenido todo y estaba yo en mi espacio de confort y no quise salir. Ayudar a la gente, no, 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 no. Daba yo dinero para que le ayudaran a la gente. No, no. Hacía cosas, pero no se movía. No quería hacer esfuerzo, realmente la quería pasar bien y por supuesto la pasó muy bien. Dice, pero me di cuenta ahora que desperdicié esta oportunidad. Lo más lamentable es que me doy cuenta ahora, al final, cuando voy a morir, y ya no tengo oportunidad de hacer algo que era parte importante de mi propio destino. Entonces, esta experiencia nos enseña muchas cosas. Es posible que la mayor parte de nosotros no hayamos tenido ese espacio de confort tan fuerte, porque pasamos por carencia, limitaciones, etcétera. Pero hay un grupo de personas en la sociedad que la han estado viviendo así, con todo alrededor cubierto. Ni siquiera han tenido que hacer un esfuerzo por trabajar, porque ya estaba todo preparado para que estuvieran así. Entonces el sinsentido, él decía, no tengo, mi vida no ha tenido sentido. Al final me di cuenta cuando me acerco a la partida de este plano, de este mundo, que busco y hurgo y no encuentro algo que lo justifique. Yo al menos lo que nos quedó por decirle, bueno, por lo menos se dio cuenta usted, porque hay mucha gente que se muere y no se da cuenta. Y el darse cuenta ya es un paso importante. Usted reflexionó y reconoció. Es por eso lo que dice el interés, eh, la, la atención es muy importante. Todo forma parte de un plan. Somos nosotros quienes confeccionamos ese plan, empleando los fundamentos profundos de nuestra psique y del alma. Por supuesto, hay un plan y nosotros lo vamos como viviendo. Nos desviamos cuando no queremos realmente cumplir con él. Nuestro modo de pensar y las improntas de nuestro ser profundo están ahí presentes. Podemos concluir con esta charla que la conciencia es el modo en que el universo elabora nuestros objetivos, ya sea conscientes o inconscientes. Oponer resistencia y rechazar las circunstancias del momento absorbe la fuerza que tenemos. Es un reto, porque no en todos los casos es el mismo, la misma resistencia y rechazo. Hay de circunstancias a circunstancias. Podemos aceptarlas, podemos rendirnos, pero a veces las circunstancias exigen más de nosotros. Entonces ahí debemos consultar con nuestro ser interno y realmente darnos cuenta de que hay algo diferente al común denominador. Ser inteligente es navegar con la corriente y compartir la vida con ella, conduciéndola según sus deseos de la vida. Nuestros deseos son fértiles. Puede que no tengamos que nuestros deseos son compatibles con la vida, pero siempre hay condiciones que no son tan claras, que nos cuestan comprender. Y una recomendación muy personal, aceptemos el destino, el sendero, la ruta que estamos recorriendo, sobre todo cuando ya estamos más allá de los 60. Todavía si somos jóvenes tenemos tiempo de reflexionar. Las crisis nos van a hacer que cambiemos ciertas cosas y entremos nuevamente a la ruta que estaba determinada para nosotros. Hay un autor hindú, se llama Ramana Maharshi, es un gran yogi, que decía que
el Pradava Karma, o sea, el karma, el destino de cada uno está firme. Si usted quiere hacer algo y no le toca en el destino, nunca lo va a lograr. Pero si usted no quiere hacer eso y el destino dice, va a ir por ahí, usted lo va a lograr. Es un extremo fuerte, pero ahí se aplican ciertas cosas de ese karma destino. Muchos dirán, no, es que no existe destino, libres de considerarlo. Pero como yo dije recientemente en un taller, acuérdense, cuando vayan a partir de este plan, no estén tan listos para decir no hay nada, como el materialismo insiste. Estén abiertos. Yo tuve un paciente en Madrid, un médico, un oncólogo, que lo atendía al final de su vida. Yo le insistía porque él negaba todo la opción de que hubiera algo después de morir. Yo le recomendaba, por lo menos, ten la puerta abierta. No te cierres, porque si te cierras, no va a haber nada. Y al final, yo no estuve presente, pero al final me dijo su mujer, me dijo, dice, dile a Isaac que dejo la puerta abierta. Yo les recomiendo que reflexionemos sinceramente en esta época difícil. Hay muchos retos y la comunicación nos hace ver constantemente. Nos movemos en aguas turbias, muy complejas, y quisiéramos hacer que los cambios se dieran en el mundo. Yo insistiré, como el señor Krishnamurti lo hizo y lo dijo constantemente, si usted cambia, cambia el mundo. Pero para cambiar necesitamos conocernos, aceptarnos como somos e iniciar el trabajo de reconstruirnos, de equilibrarnos, de armonizarnos y realizar. Si hacemos eso en esta vida o lo intentamos, habremos aportado más a la vida al universo y a la vida senciente que ninguna protesta o acción física bélica puede ser. Está en nuestras manos nuestra liberación, la iluminación, el realizarnos como seres. Por eso estamos en este plano material. Es una gran oportunidad, no la desperdiciemos. Nadie dijo que era fácil, ¿eh? Ya el Buda lo dijo y lo dijo después, me parece que Napoleón. Es más fácil luchar y ganar 100 batallas que ganar sobre las batallas sobre mí mismo. Pues muchas gracias a todos que han estado presentes y escuchando esta conferencia. Muy bien, Isa. Muchas gracias por tu conferencia, tus palabras y tus reflexiones sobre el tema. Y bueno, supongo que si hay alguna pregunta, alguna reflexión o algún comentario, pues este es el momento para hacerlo. Isa estará dispuesto, evidentemente, a responder a cualquier planteamiento referente al tema o, bueno, en torno a lo que se ha estado comentando. Tenéis los micrófonos cerrados, pues el que desee decir algo, pues que abra el micrófono. Ay, qué bueno que no hay. Una Saldrán cosita, preguntas, saldrán preguntas. una cosita si me permites, José Luis. Sí, sí, perfecto. Luis, Luis. mm, Isaac, por Sí, favor, has comentado muy bien que heredamos de nuestros padres, eh, que sus problemas, pero esto hay que verlo, es una pregunta reflexión, me perdonas, ¿eh? Hay que verlo como una cosa natural y obligatoria, porque nosotros eh, traemos cosas, creamos cosas, traemos lo nuestro, nuestro bagaje, sí, continuamos con el bagaje de la familia, con el bagaje que todo que nos rodea y nos vamos construyendo. Pero esto es una cosa natural que no tiene que asustarnos.
no No, hay que ponerle ninguna cosa rara, ni ningún misticismo, ni ninguna cosa. Es una cosa natural que ocurre, simplemente es la comprensión de lo que está ocurriendo para poder aprender qué es lo que ocurre. No es sí, que haya que decir, voy a hacerlo de otra manera. O sea, los padres siempre tendrán ese bagaje que transmitirán a su vez a sus hijos, ¿no es así? sí. Tienes razón, Luis. Eh, la enseñanza teosófica, la enseñanza oculta, lo que trata es quitar todos esos velos de la vida real y equilibrada, o la vida que se ha ido cubriendo con visiones materialistas, negacionistas. Incluso las tradiciones religiosas han colaborado en algunos casos. Y el objeto es reconocer abiertamente que el entorno en el que yo me muevo me lo he ganado a pulso. La familia en la que yo nací me la he ganado a pulso. Incluso la pareja con la que estoy y tengo hijos, los que tienen familia, se lo han ganado a pulso. No ha sido algo decretado por una entidad y ahora es así, 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 y te vamos a castigar así. No, no, no. Tú dices bien, es una parte natural, un proceso natural, y nuestros padres, al haber nacido en ese entorno de la familia, que es el karma de la familia, a la que yo también me hago responsable, porque quizá algunos miembros de esa familia yo tuve relaciones con ellos en vidas anteriores y ahora me vuelvo a encontrar porque el amor y el odio me vuelven a traer otra vez a lecciones que no he acabado de aprender. ¿Sí? Si lo viéramos como natural, como una opción que nos da la vida para equilibrar y armonizar nuestra naturaleza, y la enseñanza oculta se acerca muchísimo a esa naturalidad de la vida, daríamos pasos muy importantes. Y no le pondríamos los clichés que le ponen a la enseñanza X, porque a todo, no, es que es así. Esto de acuerdo a esta teoría es así. No, no. Es lo más natural, vernos, conocernos, aceptarnos y reconstruirnos hasta donde podamos en el tiempo que tenemos. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Ay, qué bueno que nadie levanta la mano. Ariadna, el micrófono, Ariadna. Ariadna, el micrófono. Ah, hola, perdón. No, no te preocupes. Eh, es una pregunta que igual es muy sencillita, pero que, bueno, yo me la he preguntado alguna vez. Es con respecto a lo que has hablado del destino. Como que el destino te acaba atrapando, ¿no? Como que al final, quieras o no quieras, y estás destinado a hacer algo, al final lo vas a hacer, aunque tú lo rechaces en algún momento. Entonces, ¿por qué se produce? No, ¿por qué se produce? Cuando has hablado de la gente que se siente que no ha tenido una vida productiva o que no la ha aprovechado, si realmente el destino es el que te guía. No sé si Sí, sí, te me entiendo. Mira, entiendes. eh, cuando nacemos, como decía el doctor Jung, nacemos originales. A mí me gusta eso. Y él dice que al final acabamos como copias. Copias porque la educación, el entorno social, las condiciones del ambiente, la influencia, las relaciones, las experiencias me van cambiando. Esa espontaneidad, esa naturaleza del bebé, del niño, en los primeros años, en los primeros 7 años, se va modificando. No digo que no sea necesario porque las sociedades son las sociedades y necesitan hay que sacrificar cierta parte de nuestra espontaneidad, de nuestra naturaleza pristina para participar dentro de una sociedad. Si no, nos tendríamos que alejar de las sociedades porque nos harían imposible vivir en ellas si fuéramos obsesivos. Ese tema y poco a poco vamos desarrollando nuestro potencial. No, se puede decir que hasta los 15, 16 años
el programa de la vida anterior se va completando, ¿no? Acabamos de entrar casi totalmente sobre los 14 o 15 años. La conciencia de la anterior vida, más toda una serie de energías, pues apenas si se completa. Entonces empieza realmente nuestro recorrido, nuestra ruta. Y vienen los primeros años, el joven, y acercándonos a los 21 años, ¿no? Que es la edad en que en la antigüedad se consideraba muy importante, ¿no? Para la primera fase, ¿no? Después de las limitaciones que había. Pero ¿qué ocurre? Cuando se habla de destino o de pradava karma, me gusta la palabrita sánscrita, hay varios tipos dentro del destino, hay como diferentes vías. Hay un destino fijo. Ese no se puede cambiar. Nací en la familia que nací, era un destino fijo. Mis padres se separaron en cierto momento, esa era otra parte del destino fijo. Pero a medida que yo me voy desarrollando y creciendo, se abren varias vías y tengo, dentro de mi limitado poder de libre albedrío, decidir cuál de esas vías seguir. Porque si no, esa es opinión mía, aunque Ramana dijera eso, mi opinión es que hay una parte en donde yo puedo influir en los skandhas, sin las tendencias que traigo. Si no, sería todo autómata, ¿no? Yo no, si yo soy egoísta de la vida anterior y un egoísmo pero exagerado, pues voy a heredarlo y no podría hacer mucho porque ya estaría fijo. No, yo puedo cambiar cosas. Es más, estoy cambiando constantemente. El leitmotiv de mi naturaleza es el cambio constante. De día al otro día hemos cambiado muchísimo. Entonces ese destino nos va llevando a ciertas cosas son fijas. No puedo evitarla porque el karma me lo exige. Y otras me abre la posibilidad de que yo las modifique, ¿eh? O las posponga, ¿eh? Que es otra de las versiones de la tradición hindú. Puedo modificarlo, lo puedo posponer, ¿sí? Para estar más fuerte cuando yo pueda hacerlo. Las personas que parece que no tienen una oportunidad o que sienten que no hay manera de salir de esa situación, está muy relacionado con el karma pasado, sí, por supuesto. Hemos tenido probablemente vidas en donde las oportunidades nos sobraban y yo dije, ay, esto no necesito. Yo estoy bien como estoy, no me voy a sacrificar por eso. Dice la vida, sí, muy bien. Lo que tiene ella para darnos lecciones es que nos cambia, nos voltea la experiencia. Tú dañaste, ahora vive el daño y siente lo que sintió ese sujeto. Tú desperdiciaste la oportunidad. Juan Viñas lo decía, ¿no? La oportunidad es como un individuo que pasa corriendo y que nomás tiene 3 pelos y que hay que agarrarle los pelos, porque si no la perdemos. En el mito del Grial, cuando Percival está en el castillo del Grial, él buscaba el Grial para poder sanar a Arturo y a la tierra, como dice la leyenda. Pasa el desfile de las damas del castillo y una lleva el Grial. Y oye la voz del ser, ¿no? De la divinidad que le dice, ¿para qué sirve el Grial? Y Percival, que estaba destinado a traer el Grial, a pesar de que hubiera otra dificultad, él cae dormido. Cuando despierta, todo había desaparecido. Y se va en búsqueda del Grial y tarda muchos años antes de volver a encontrarlo. Eso también puede ser traducido como muchas vidas, ¿no? Para volver a tener la oportunidad que tenemos de tener eso en sus manos. Tarde o temprano, él es el que lo vuelve a llevar, porque él es el que le lleva a Arturo. O sea, ahí el destino se cumplió. Él tenía que ser, aunque se tardara 10 vidas. Y llega y le entrega el Grial a Arturo para que se sane. Entonces,
Hay momentos en que no estamos preparados para poder hollar ese sendero. Los mitos, las historias no los dicen, la enseñanza no los dice. La preparación a veces era requerir vivir esa experiencia de no saber para dónde ir, ¿no? De sentirnos que no tenemos una oportunidad. Y en esta sociedad es muy frecuente encontrar eso, ¿no? Los chicos y las chicas se enfrenten a ese reto de que hemos dejado una sociedad muy complicada y se ha vuelto cada vez más complicada. Y dicen, no tengo oportunidad, no puedo ir avanzando, no sé por dónde va a ser. La recomendación es que no desista, pase lo que pase y cueste lo que cueste, siga adelante, buscando la manera de cumplir con su propio destino, su propio sentido de lo que tiene que ver, a lo que vino, que lo intente y que nunca se deje, nunca ceje de intentarlo. Es lo que podría decirte, Adriana. Vale, muchas gracias, sí me ha aclarado la duda. A ti. Ay, no se ve que haya preguntas más. Sí, si me permites, Isa, en relación a lo que preguntabas Ariadna y lo que comentabas tú, ¿no? Recuerdo en uno de estos libros relativos al trabajo con la sombra, hay una cita en el que el autor de este libro dice que en una ocasión Abraham Lincoln estaba dialogando con un amigo, con un conocido, y en ese instante pasó alguien cercano a ellos. Entonces, Abraham Lincoln parece ser que dijo algo así como, no me gusta la cara que tiene. Y el amigo le respondió, ¿qué culpa tiene el amigo de llevar la cara que tiene? A lo que la respuesta fue, a partir de cierto momento todos somos responsables de nuestro aspecto, de nuestra cara, de lo que portamos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el destino no es algo fijo, sino que es asumible y cambiable a partir de cierto momento en que uno descubre realmente cuáles son esos aspectos y esas condiciones que uno debe modificar, ¿no? Entonces, Sí. bueno, un poquito era solo comentar esto. Gracias. Ah, qué bueno, Joseph, ya tenía tiempo de no vernos. Buenas tardes, Isaac. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y yo también te veo muy bien a ti. Bueno, Cada día mejor. las apariencias. Una pregunta. Toda esta lucha, toda esta interacción con la sombra, ¿qué aporta a la individualidad? La liberación. Los primeros obstáculos son de esa parte de nosotros, ¿no? Los obstáculos que buscan equilibrar el ego personal. Yo siempre he pensado que, a diferencia de lo que dicen algunos pasajes de mata la mente, mata la personalidad, yo sí he considerado que a la personalidad se le debe espiritualizar. Y ese es mi punto de vista. Equilibrar la personalidad, la naturaleza temporal, porque es una naturaleza temporal, ayuda muchísimo al desarrollo interior, porque tú cuando desencarnes llegas con un equilibrio mucho mayor que si hubieras dejado a la sombra hacer de las suyas, ¿sí? O sea, el ego personal se transforma y aporta muchísimos elementos para que se acuerde el ego superior divino en el de Bachán quién es. Porque acuérdate que dice Blavatsky, no la tenemos segura si no hacemos un trabajo de crecimiento y desarrollo, de acordarnos en el de Bachán quiénes somos. Entonces, en lugar de ver a la sombra como el enemigo, para mí lo veo como el gran instructor, el gran ayudante que nos permite dar el paso para nuestro equilibrio, para nuestra purificación y desarrollo y después para nuestra integración. Y si tú lo analizas en todas las historias y leyendas de los santos, ves que la parte oscura los tentaba constantemente, al mismo Cristo lo tentó esos 40 días, ¿no? Al Buda no es la excepción. O sea, toda esa parte viene a movernos, a cuestionarnos de que hay elementos no integrados, no armonizados y que deben ser armonizados.
y tenemos vidas, vidas a veces para llevar a cabo ese trabajo. Es lo que aporta. Él, en lugar de ser un enemigo, como algunos piensan que puede hacer, es un gran instructor. En el Katha Upanishad dice Nachiquetas que primero se le aparece el alma como un demonio, ¿sí? Y lo tienta. Y después de que él resuelve y enfrenta la experiencia, se transforma en su instructor. Entonces, nadie está exento de esa parte. Todos tenemos algo, aunque sea poco. Lo importante es que seamos conscientes de ello y que no nos identifiquemos con esa parte. Yo en ese sentido creo que es el paso más importante y equilibrado. Armonizar nuestra naturaleza. Ya no estamos hablando de realizarnos, armonizarnos. Nuestra vida tendrá más sentido y propósito porque estaremos armonizados, como está el universo con las dos fuerzas del segundo logo, espíritu y materia, luz y oscuridad. O sea, no podemos negar. Alguien decía, si yo destruyo mi oscuridad, destruyo también mi luz, porque las dos emanan del logos inmanifestado. Bueno, espero que te haya contestado, José María. Salúdeme a tu esposa. Gracias. Luis. Buenas tardes de nuevo. Si hay tiempo, un Sí. pequeño comentario. Sí. Para el trabajo normalmente nos dicen que no juzguemos, no juzgar, pero hay un apartado que no se comenta mucho, que es que no nos juzguemos tampoco a nosotros mismos. ¿Esto hay que tenerlo en cuenta? Gracias. Mira, yo creo que el tema de juzgar, incluso la señora Blavatsky lo trató. Juzgar no a la persona, sino al hecho. Si alguien en nuestro entorno, tenemos los que tienen hijos y el chico o la chica lleva a cabo una acción nada recomendable, muy desagradable, pues debe haber un juicio, hablar y decirle, no a ella, sino el acto, valorar que ella se dé cuenta del acto cometido, y eso lo pueden extender a todas partes. Es inevitable emitir juicios porque constantemente estamos emitiendo juicios desde que despertamos hasta que nos acostamos, ¿no? Me despierto y digo, no, ahora me pongo esta ropa, esta no, ¿de acuerdo? Ahora desayuno esto y esto no. O sea, estoy constantemente tomando decisiones y juicios sobre lo que voy a hacer, no voy a hacer, o la indiferencia, ¿no? También puede ser un juicio, ser indiferentes. ¿No? Inevitable, porque el no tomar algo y tomar otra cosa, pierdo ese algo por tener la otra cosa. Y ahí es donde se presentan las experiencias, sobre todo cuando mis decisiones son influidos por la ignorancia, ¿no? Entonces ahí empiezo a aprender lecciones. Todo el escenario de nuestra vida está bien colocado para que aprendamos lecciones y las lecciones tarde o temprano nos demos pasos de crecimiento y desarrollo. Ya está hecho así. La vida enseña de esa forma. Si lo vemos así, lo veremos con más calma y detenimiento, con más serenidad y aceptaremos los retos que la vida nos ponga. Yo les llamo incidentes críticos. Un incidente crítico es una situación en la que yo tengo que decidir, ¿no? Por ejemplo, tienen a alguien que está en su casa ayudando y esa persona roba. Entonces tienen ahí un reto, ¿no? Hablar con una persona y más que señalarla como el gran culpable, ver por qué robó, aclararlo. Tú has llevado a cabo este acto, ¿sí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué objeto tenía? ¿Qué necesidades? Estaba, etcétera, etcétera. O sea, que la persona comprenda más que juzgar. Estamos haciendo un juicio, pero un juicio hacia el acto, no hacia la persona. Entonces la persona puede tener más opción de decir, de acuerdo, sí, yo lo hice y lo lamento, fue una tentación, etcétera. Eso se ve mucho en muchos campos. Es obvio que cuando tenemos familiares es más difícil, ¿no?, los juicios, porque están las emociones de por medio y nos arrastran.
pero pues estamos para aprender, ¿no? Aprender a emitir juicios es quizá una de las partes importantes de un estudiante. Y creo que así nos hace crecer la vida. Gracias, Luis. Gracias a ti. Ahora sí parece, ¿no? Bueno, sí, Ángela. Ángela, no, si no iba a fallar, Ángela. No, es que estaba pensando si comentaba o no comentaba, pero me ha parecido excelente la conferencia, muy buena, da mucho que pensar. Y yo considero que, a ver si estoy equivocada de lo que entendí, yo creo que el destino se va forjando vida tras vida con las decisiones, porque las decisiones son muy importantes. De acuerdo a esa decisión que yo pueda hacer en determinado momento de mi vida, me va a dar la oportunidad de ir mejorando la sombra, o sea, mi personalidad, porque si hago decisiones equivocadas, le estoy dando fuerza a quién, a la sombra, ¿verdad? Sí, porque, Entonces, pero Ángela, aunque lo el tienes, karma también, perdón, pero yo creo que el karma también anterior, que viene conmigo, intrínseco en mi nacimiento, en mi familia, en qué raza voy a nacer, o mejor dicho, en qué país y todo lo sí, demás, eso es el tiene mucho que fijo, ver. Sí, sí, dime, dime, te ese es el escucho, fijo. gracias. ¿En qué raza, en qué grupo, en qué familia, en qué condiciones, incluso económicas, etcétera, etcétera? Ujú. Ese es el karma fijo. No lo puedes Sí, evitar. Tú puedes modificar lo demás, pero no ese. sí, pero sí, ese no lo puedo modificar, pero a lo largo de mi vida puedo hacer diferentes decisiones, tomar un camino determinado de acuerdo a la conciencia que voy obteniendo Sí, con mi entorno, hacer cambios, porque si no nos quedaríamos, por ejemplo, generalmente uno nace en una familia que tiene determinada religión, sí. pero si yo conozco, por ejemplo, que esa religión no está dentro de mí o no la acepto, yo puedo hacer los cambios y esos cambios son los que me favorecen a mi sombra o a mi luz, Sí, ¿correcto? sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es que el entorno en el que nazco es parte del merecimiento kármico, vamos a hablar así, o del destino. Ajá, okey. Pero no se supone, o sea, no es que sea el requisito para que toda la vida sea así. Tú puedes Ah, alterar, okey. es más, lo hemos alterado, ¿sí? Los que vivimos en otros lugares y viajamos a otros lugares y estamos en ciertas condiciones, hemos alterado quizá de manera drástica ese karma. Ujú, Otros no, se han quedado en el lugar donde vivían, ahí no han querido mover, pero esa era su decisión, ¿no? ujú, Personal. Han mejorado cosas, ¿no? Por eso no todos tienen el interés, porque el espacio de confort, los retos les parecen grandes y dicen, no, yo llevo bien así la cosa, puedo comer, dormir, hacer el sexo, como decíamos una vez, y no me preocupo por lo demás, eso lo dejo para los que estén más libres o tengan más otros intereses. ¿No? Hay gente que es así y está bien, no están mal, es su momento y su etapa de esa forma. Que van a tener a lo mejor retos muy fuertes que se les va a presentar por no haber movido ciertas cosas, pues así será, ¿no? Eso es parte de lo que la libertad, entre comillas, tenemos para alterar las tendencias, los llamados escándalos con las que nacemos. ujú. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias muchas gracias, a Isaac. ti, Muchas Ángel. gracias por todo. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, alguna reflexión, pues Silencio en la noche. no, esto daría para mucho, mucho, mucho. Sí, Esto sí, daría sí. para No, mucho. el Sí, Sí, tema yo da sé. para mucho. sí, para Sí, mucho.
porque Y más que tiene... somos un Mayavi. A mí cuando me he metido el tema del Mayavi Rupa, uy, te desbarata todo, ¿no? Sí, sí. Si No, somos ya, una cosa artificial y no sí, podemos, y no tenemos conciencia de que, pues que somos como ahora sí que la Matrix es ejemplo muy bueno, ¿no? sí, Es un programa dentro de Maya. Vamos a decir que Maya es un programa. No estamos inmersos en ese programa. sí. Cuando viene la muerte salimos del programa, pero mientras estamos ahí, pues estamos sometidos a las fuerzas que nos llevaron a ese programa. Sí. Y luego la dimensión tan interesante de este trabajo es como tú presentabas un poco el comentario de Jung, que también a mí siempre me gustó, ¿no? Que no se alcanza la iluminación fantaseando, Sí, sino dando luz sobre la sombra. Y sí, evidentemente ese trabajo de la sombra, eliminar esos aspectos, digamos, toscos, rudos, de la personalidad, desde un punto de vista interno, debería conducirnos hacia esos aspectos más elevados del ser, porque finalmente, si nos quedamos en un trabajo, digamos, técnico con la sombra, bueno, pues todo recala sobre la personalidad y podríamos estar, sin darnos cuenta, generando a su vez otra sombra con otras características. Cuando si lo haces con una dimensión, digamos, de esos aspectos más elevados del ser, ¿no? Como tú mencionabas, cuando estás conectado con Antakarana, evidentemente el arrojar luz sobre todos esos aspectos sombríos aporta pues una nueva dimensión en la conciencia y en la vida del ser humano totalmente diferente, ¿no? Más integradora, menos separadora, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Si tú lo analizas, todos los líderes o seres que hemos admirado, que admiramos, incluso piensen en los líderes de la sociedad teosófica, ¿sí? A la señora Blavatsky, analicen los retos que tuvo que enfrentar. No lo tuvo fácil, ¿sí? Estuvo pasando por la pobreza con las limitaciones, viajando a la India y no podía entrar al Tíbet y después tenía que encontrarse con Olcott. Olcott pues tenía lo suyo. Después la fundación de la sociedad, pues había dudas, desconfianza, la acusaban de extravagante, de no sé cuántas cosas, seguía aguantando. Tenía un carácter y fue modificándolo y corrigiéndolo. Pero eso no significaba que ella no tenía sus propios retos. La traición que vive, que experimenta en los últimos años, las enfermedades. O sea, nadie es excepción. No hay una excepción en este mundo porque si los seres de ese calibre tienen esos retos, pues ¿qué se va a hacer de nosotros? Que somos estudiantes, vamos a decir, buscadores de esa verdad, etcétera. O sea, lo tenemos. Lo que pasa es que lo escurrimos, diría alguien. Y lo escurrimos porque lo vemos muy tremendo, muy fuerte. Lo posponemos. No, eso del mal carácter o de envidiar, ¿no? Me la puedo quitar la envidia, pues no, eso lo veo después. Mejor hay que hacer las cosas en sí. Y está bien, no digo que no se pueda. Casi la mayor parte de los instructores te dicen que se lleva vidas a veces hacer el cambio. Lo importante, o sea, la excepción es el Buda, Jesús el Cristo. Ustedes analicen y verán, ahí estuvo siempre ese aspecto oscuro, que era el reto, era el acicate, era el proceso alquímico para que la obra se produjera. Y de ese nigredo de la alquimia surgiera el blanquedo, la purificación y la vida integrada. No podemos evitarlo como estudiantes y buscadores serios. Si lo posponemos, pues cada quien es libre de hacerlo, pero sabe que está posponiendo una lección que debe vivir en esta encarnación. Porque si se presenta y busco evitarla como dé lugar, pues estoy escurriéndome. Y no sería raro que en la revisión, después de desencarnar, nos presentaran, esto lo escurriste. ¿Por qué? Porque no quisiste enfrentarlo por lo que fuera.
el espacio de confort genera mucha resistencia a salir de él, ¿eh? Es un elemento que muchos no se dan cuenta, pero cuando tienen una vida muy completada con lo material y con los seres que los aman, pues creen, no, pues es esto, de aquí no me... Y aunque vea el reto, no, eso que pasa, yo no es para mí en esta vida, como decía uno. No, en esta vida, no, la siguiente, ahorita voy bien. Pues sí, ¿qué haces? Por eso no cualquiera puede llegar, pues tenemos que dar un trabajo muy complejo. Pero ahí está. Y la enseñanza teosófica nos lo dice así de nuevo, no te puedes negar, ahí está. Si te quieres negar, es tu tema, no es el de la vida que no quiso dártelo a por. Y ahí vamos, como podemos, pero ahí vamos. Lo importante es no quitar el dedo de la presión de eso que nos... Y pasar a los actos, a la experiencia. No nos quedemos con la teoría, porque podemos saber mucho de ocultismo, pero pues la vida personal es pues, como cualquiera. Pues, ¿para qué? O sea, hay que aplicarlo, vivirlo, aunque sea lento. Nadie dice que hay que correr esto, y menos en este tema. Bueno, espero que ahora sí. Muy bien, Isa. Pues, si te parece, si no hay ninguna pregunta más, podemos... Terminar. Sí. Sí. Muy No bien. sé que quieras añadir algún comentario más. No, creo que ya está lo completé con lo que preguntó Luis y Ángela. Pues muy bien. Es una responsabilidad que no podemos dejar, ¿eh? Acuérdense que Percival perdió años, o sea, vidas, porque se quedó dormido. ¿Sí? Eso significa distracción, un mundo que nos atrae mucho, espacio de confort, andamos ahí en el mundo viviendo hacia afuera, no hacia adentro, aunque tengamos... Hay gente que tiene experiencias superiores y las llega hasta perder la oportunidad porque está viviendo hacia afuera, porque está condicionado y no quiere corregir cosas. O sea, lo mismo que pasa en el Getsemaní con estos tres apóstoles. ¿De qué valían ser apóstoles del maestro si se le dormía? Dormir significa distraerte, ser indiferente a lo que estaba viviendo el instructor, ¿no? Entonces, no es tan simple. En realidad es un reto muy grande. Como decía el Buda, es la lucha más grande que puede entablar el ser humano en su vida. Ahora, creo que Mil se quiere preguntar. Vale. Sí, por supuesto, una pregunta, ningún aporte, porque no sé. En realidad lo que sí me hace pensar es de que tengo que trabajar adentro, pero darlo afuera. Porque el trabajarlo solamente... Tiene que ser así. Eso. Incluso muy atento a no tratar de pasar primero, sino de quedarme atrás para poder ver en qué puedo ayudar a mi hermano. O sea, tener la fraternidad y la compasión siempre, siempre con atención, sí, con la mirada adentro mío, pero también atento a lo que yo puedo hacer, porque son los pies, la meditación, el servicio y el estudio. O sea, nada puramente eso me va a salvar, sino el conjunto de la vida. No sé, lo pienso así. Por eso me gusta. Tienes que transmitir. En realidad no hay dentro y fuera, ¿eh? No lo hay. Lo vemos así porque decimos lo dentro de la piel hacia adentro y lo de afuera es de la piel hacia afuera. No existe eso. Es una ilusión. Pero para nosotros, como dicen los físicos cuánticos, ese holograma que hace que nos veamos separados y separados los demás, pues es necesario, si no, no habría evolución. ¿Sí? Porque somos energía que está conectada con todo. Pero algo en nosotros genera esta especie de malla, de Matrix, donde vemos a los demás separados en sus broncas y sus problemas, y yo en los míos. Y digo, no tengo que ver con ellos nada. ¿Cómo que no? Todos estamos unidos.
El programa nos une, ya desde ahí, pero tomar conciencia de eso requiere experiencias, trabajarnos a nosotros, meditar. La herramienta de meditación es sine qua non para poder crecer. Y, por supuesto, servir, como tú lo estás diciendo, Emilce. El servicio nos transforma y nos hace, sobre todo, debilitar el egoísmo tan común en nosotros, en las encarnaciones como seres humanos. Gracias. A ti, Emilce. Bueno, pues podríamos cerrar con la pregunta y respuesta de este momento. Agradecer a Isa por esta magnífica conferencia, por haber compartido sus reflexiones y comentarios en relación a este tema tan importante. Y gracias a todos por haber acompañado en este tiempo este trabajo de Isa y haber compartido este espacio, pues eso, durante este tiempo. Gracias a todos y bueno, pues desearos que todo vaya bien en tiempos difíciles, ¿no? Porque la cosa no está fácil, la cosa no está sencilla y solamente nos queda trabajar, trabajar y trabajar. Y si hay una opción, una cuarta, pues sigue siendo la misma, trabajar. Así que un abrazo para todos y Hasta luego. bueno, Muchas gracias. hasta la próxima que nos volvamos a ver. Gracias, Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Lucy, José Luis, Carolina, gracias, Isa. Daniel, Gracias. Luis. Gracias.